Bienvenidos al Hijo de Laertes. En este video quisiera que nos concentráramos mucho en pensar sobre el personaje que ha dado tantos libros y tantas películas y que ha robado el sueño de muchos, aquel que succiona la vitalidad de los seres humanos, un depredador tal vez natural en nuestras fantasías, un depredador que necesitamos tanto en nuestra vida real. Por eso de pronto el vampiro ha cautivado tanto la vida de nosotros. En este momento me encuentro en el cementerio San Esteban de la ciudad de Manizales, aprovechando que los no muertos todavía duermen, y quisiera contarles algo sobre la historia y la evolución del vampiro en la literatura y en el cine. Sabemos que nos hemos encontrado con este personaje tal vez por las películas de Drácula, las películas de Inframundo u otras películas que han sido muy famosas del género, y unas no tan famosas, o bueno, no tan representativas y que han caído un poco en la infamia como Crepúsculo, pero donde podemos ver que el vampiro ha tenido una evolución muy consciente y cuidada. La literatura nos lleva y nos remonta hace muchísimos años, miles de años, no solamente pues como literatura, sino también como historia, como registro histórico de algunos pueblos, donde los seres humanos han percibido seres que contienen estas características tan interesantes. El vampiro es un ser que ha evolucionado desde la bestialidad, desde lo monstruoso, hasta alcanzar cierta divinidad, cierta seducción en nuestra sociedad, precisamente porque el ser humano ha cambiado y ha evolucionado a la par con estas historias. En un principio, para muchas de las culturas, el vampiro era un ente espectral, un monstruo que succionaba la vida y la vitalidad de las personas. Incluso se decía que en Europa, cuando empezaban a haber casos de vampirismo o personas que morían de manera extraña o que se les atribuía su muerte a estas entidades, la peste aparecía en los días posteriores. Entonces el vampiro porta la enfermedad, porta la peste que ataca a la humanidad. El vampiro en un principio, con las leyendas rumanas o otros pueblos de Europa del Este, pues se ha calificado como algo que va y trasciende después de la muerte, ¿cierto? El no muerto. Un ser que va más allá y desafía a la muerte. Algo que no está vivo y no está muerto, que realmente asusta y cautiva. En las noches atormentaba a los aldeanos, se aparecía de manera espectral y no tenía esa figura seductora que después fue pasando a la literatura y llegando al cine, como con Drácula, por ejemplo. Pero Polidori, antes que crea su versión del vampiro, le empieza a proporcionar características un poco más aristocráticas y seductoras. Un vampiro que necesita estar en la clase alta, que necesita aprender de estos seres humanos que han alcanzado un grado importante en la sociedad para someterlos a sus encantos. Ahí es donde hay un quiebre entre lo monstruoso y lo humano, porque el vampiro empieza a tener características que nos pertenecen a nosotros, ¿cierto? La ambición, la seducción, el placer. El vampiro acoge esas características y casi que es una representación de nuestra sombra, de nuestra oscuridad, proyectada en un ser aparte de nosotros. Polidori innova el género, trayéndonos este vampiro, Lord Ruthven, que más adelante Bram Stoker toma como referente para construir su Drácula definitivo. No solamente Vlad Tepes, el empalador, contribuyó a esta figura, sino que Lord Ruthven y todas las creaciones vampíricas de esa época apuntaban a que este vampiro tuviera un estatus importante. Drácula seduce, y como lo hemos visto en varias de sus películas, en Nosferatu, por ejemplo, se presentaba más como un monstruo, y en películas donde aparece Bela Lugosi y más adelante ya lo vemos como un hombre encantador, culto, que seduce a las mujeres y las atrapa en ese hechizo vampírico, que cautiva y que también sufre por no encontrar ese amor inmortal. Entonces tiene características que nos hacen empatizar con él y que muchas veces tal vez incluso lo defendemos de sus enemigos humanos. Más adelante podemos observar con Anne Rice un fenómeno muy interesante. Anne Rice escribe sus vampiros en una época de cambio sexual muy interesante, y es que la homosexualidad y otras tendencias son aceptadas en la sociedad y ella lo refleja en sus escritos. Podemos observar que hay cierta tensión entre sus personajes masculinos, donde existe el amor en ellos, pero es un amor que trasciende mucho más los terrenos sexuales. Casi que los vampiros necesitan de otros para entender su mundo, porque han pasado muchísimos siglos en las sombras y ahora quieren darse a conocer. Esa es una de las problemáticas de los vampiros que más agobian, porque ellos han pasado en el silencio, en la oscuridad, en la soledad muchísimo tiempo y ya están cansados. Entonces Anne Rice, a través del Lestat y de otros personajes, nos muestra ese desasosiego que contienen estos personajes, que a pesar de que son inmortales y que soñamos nosotros los
seres humanos con volvernos de esta manera, tienen un sufrimiento impresionante porque han pasado demasiado tiempo solos. Más adelante pues podemos ver Crepúsculo, que yo sé que muchos de los amantes del género aborrecen un poco estas historias, pero nos muestran cómo la sociedad también ha cambiado. Podemos ver un vampiro adolescente en una adolescencia permanente, podemos ver tendencias vegetarianas, podemos ver que el monstruo aquí mengua y trata de sobrepasar lo divino, y es que la sociedad del momento o la generación del momento estaba teniendo tendencias similares que llevaban al vampiro a empatizar con lo que ellos estaban sintiendo. Entonces la escritora, supongo yo, y ya los directores, cuando llevaron las películas al cine, pues trataron de hacer que estos jóvenes se identificaran con esa figura, y lo lograron. Pues un bestseller, vendió pues muchísimo y generó en los jóvenes un impacto. En los no tan jóvenes, pues un impacto más negativo, porque todavía conservamos mucho el tema pues clásico en ese aspecto. Y como la generación no tan joven estaba pidiendo otro tipo de vampiros y la sociedad también está evolucionando hacia la tecnología, hacia el tema de las epidemias, pues vemos en series como Strain, que es una serie de Guillermo del Toro, cómo el vampiro vuelve a ser un monstruo y vuelve a estar, digamos, que condicionado a ser un ser que repudia muchas cosas de la humanidad y que ve a la humanidad precisamente como eso, como un ganado, como un producto de consumo. Cosa que hemos olvidado, nos ha olvidado que realmente la figura del vampiro es una figura depredadora, es una figura que busca alimentarse del ser humano. Sin embargo, hemos endiosado algunas características de ellos, precisamente porque son muy seductores y contienen aspectos que nos gustaría tener en nuestra propia vida. La inmortalidad, por ejemplo, ¿cierto? Vencer a la muerte ha sido un gran reto para el ser humano y ha intentado alargar su juventud lo más que se pueda. Pues vivimos consumiendo productos para bajar de peso, para estar más lindos, para estar más, no sé, más aceptados en esta adolescencia que cada vez se va corriendo un poco más. Donde en mi caso veíamos personas de 40 años y los veíamos ya viejos, y ahora los vemos como no, están en la flor de la juventud. Cosa que preocupa mucho. A nosotros nos preocupa mucho la muerte y envejecer. Por eso el vampiro se vuelve tan seductor y por eso queremos pertenecer a ese mundo. Sin embargo, no sabemos las consecuencias y el sufrimiento que esto conlleva. Entonces, con la creación de estas series que tienen una temática más hacia lo monstruoso, más de que volvamos realmente a rescatar esa figura, porque el vampiro ya cae dentro de lo infantilismo. Por ejemplo, en Colombia hay una serie que se llama Chica Vampiro, donde el vampiro es algo ridículo realmente, ya no utilizándolo como una parodia, sino como una representación, que es algo que puede tener una inversión humana, y que el vampiro entonces quiere ser normal, ¿cierto? Aspectos que se ven en otros rasgos en algunos de los relatos góticos con otros personajes, pero que ya la imagen que tiene el vampiro pues sucumbe, no espanta como debería espantar. Entonces por eso yo creo que muchos de los escritores y directores en estos momentos están pensando en rescatar eso. A este año, en el 2022, se está produciendo Nosferatu, un remake de la primera muestra cinematográfica de Drácula, que lo que pretende es rescatar eso. Drácula como el monstruo, Drácula como el ser que depreda a la humanidad. Y eso es lo que yo quiero invitarlos en este momento. Por eso estamos en el cementerio, en el símbolo de la muerte en nuestra cultura. Porque es que realmente el vampiro es ajeno a nuestro mundo. El vampiro no pertenece a la humanidad, a pesar de que ha salido de ella y que ha trascendido. Pero el vampiro no es algo para idolatrar, para divinizar. El vampiro es un monstruo que representa nuestra sombra, nuestra humanidad desaliñada, nuestra humanidad perversa, y ahí se debe mantener. En ningún momento el vampiro pretende ser un salvador, a pesar de que hay historias donde los vampiros toman ese protagonismo, pero la naturaleza del mismo es una naturaleza malévola, y es ahí donde debe permanecer. Sin embargo, nos gusta crear y transgredir muchas normas y muchas reglas para tener un personaje que demuestre humanidad a pesar de que no es humano, que es un comportamiento pues natural en nosotros, ¿cierto? Pues lo tenemos en los antihéroes, lo tenemos pues muchas veces en los villanos. Por ejemplo, Joker, en la última película, empatizamos mucho con él, porque supimos que la maldad que él acarrea viene generada por más maldad que nace en nosotros. En últimas, el vampiro nos ayuda a vernos a nosotros mismos, a conocernos a nosotros mismos. Por eso está ahí. También la necesidad de que el ser humano no
tiene un depredador natural, nos lleva a crear depredadores naturales. Y el vampiro responde a esa necesidad. Necesitamos algo que nos deprede, algo que haga lo mismo que nosotros le hacemos a los otros seres de la naturaleza. Y por eso está el vampiro, y por eso evoluciona tanto, y por eso ha permanecido tantos siglos, no por la inmortalidad misma del mismo personaje, sino por la necesidad misma del ser humano de tener algo diferente a él, algo diferente a quien señalar, algo que usted pueda decir, es que eso es lo malo y nosotros somos los buenos. Entonces seguiremos hablando de vampiros en este canal, porque pues es una temática que en lo personal a mí me atrapa mucho. Incluso pues este año estoy desarrollando un club de lectura enfocado solamente en literatura de vampiros, donde podríamos hablar mucho más a profundidad de esos aspectos tan interesantes que conllevan al arquetipo del vampiro. Entonces nada, sigan ahí conectados con nosotros, nos estamos oyendo y viendo. Un abrazo.